Bien, continuamos entonces con la enseñanza de las dos simientes. Quedamos en que Caín, la Biblia en ninguna parte, menciona a Caín como un hijo de Adán. Por ahí hay un versículo donde algunos hacen mención, y lo voy a leer para que no hayan malos entendidos. Lo voy a leer. Eso es Génesis capítulo 4 y el versículo 1. Génesis 4:1 dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, es decir, tuvo relaciones con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, resulta de que muchas veces las personas dan opiniones, ¿no?, de la Biblia. A veces, como la Biblia no tiene en el texto, no en el contexto, porque la Biblia tiene un solo contexto. Pero hay personas que se quedan en un texto y no leen el contexto. Se quedan en ese texto y se pegan de ahí. Pero es que aquí dice así. Bueno, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín. Bien, resulta de que vamos a pensar un poquitico en esto. Vamos a suponer que estamos en el Edén y estamos viendo la película aquí del Edén. Y vamos a la Biblia otra vez. Dios le dijo a esos personajes que estaban en el Edén: aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no coman, porque el día que de él coman, morirán. Adán no fue el primero que comió. Adán no comió. La Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo seducida, dice una versión. Esta versión dice siendo engañada, la mujer fue engañada y comió. Vamos a suponer que Adán habla con Eva. Eva viene manchada porque pecó contra Dios. Y entonces Adán hubiera sido un poquito más egoísta. Podría haberse hecho a un lado. Vamos a imaginarnos que Adán dice: bueno, Eva, qué pena con usted pecó contra Dios. La Biblia dice que Dios dijo que el que de él comiera morirá. Así que allá usted con Dios, yo me hago a un lado. ¿Qué hubiera pasado con Eva si Adán no interviene? ¿Qué hubiera pasado con Eva si Adán no interviene? Pues Eva se muere. Pero aquí hay un problemita. Esa mujer es parte de la naturaleza de Adán, es carne de su carne y es hueso de sus huesos. ¿Qué hace Adán? Adán se pone entre la mujer y Dios. Él se une a la mujer y él dice: si tú mueres, yo muero. Si tú tienes que pagar, yo pago. ¿Ves? Adán no fue engañado, dice la Biblia. Él pecó voluntariamente, se unió a su mujer. El que no hizo pecado, yo no sé a qué les suena esto, pero si usted tiene inspiración del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que Adán era un tipo de Cristo. En Adán estaba el amor de Dios. Adán era un hijo de Dios. En Adán venía la naturaleza de Dios. Por eso ese Adán era capaz de perdonar. Por eso Adán era capaz de ignorar el pecado. Por eso ese Adán era capaz de dar su vida por el pecado de otro o de otra. Y eso es lo que hace Adán. Ahora, cuando Dios va a mirar a Eva, tiene que pasar por encima de su hijo. Ahora, cuando Dios va a mirar a Eva, tiene que pasar por encima de alguien que lleva su naturaleza y que es parte de su naturaleza, porque Adán era el soplo de Dios. Y entonces eso obliga a Dios a desviar su mirada hacia un cordero. Y desde ahí en adelante un cordero es el que paga el pecado de todos los demás. ¿No se le parece mucho eso a lo que hizo Cristo por su iglesia? Al que no hizo pecado por nosotros, se hizo pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o nosotros? Nosotros. Pero vino el segundo Adán, porque la Biblia dice que Cristo es el segundo Adán. ¿Ves? Y se pone entre la iglesia y Dios. Es levantado en la cruz del Calvario y Dios descarga toda su ira sobre él. Y llevó él nuestros pecados, nuestras cargas. Eso fue lo que vio el profeta Isaías, capítulo 53. Molido fue por nuestros pecados, por su llaga nosotros fuimos curados. Ciertamente llevó él el castigo de nuestra paz. Yo lo quiero leer. Isaías 53. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera.
Perdónenme, pero me emociono, me conmueve grandemente el amor tan grande de mi Dios por nosotros desde un principio, porque Cristo estaba en Adán, Cristo estaba en los profetas, Cristo es el que se ha movido a través de toda la Biblia. El apóstol Pedro dice que es el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Capítulo 53 y el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la naturaleza de Adán, en este segundo Adán. El apóstol Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. Bien, eso es más o menos lo que pasó en el Edén. Ahora, cuando Eva dice que por voluntad de Dios nació Caín, pues es que Dios es el que le da la vida a todo el mundo. Ese criminal que anda por ahí boleándole cuchillo a los demás para quitarle un celular, unos zapatos o para robarse un reloj, a ese Dios le da la vida. La cizaña que fue sembrada en el mismo campo bebe de la misma agua que el trigo, recibe el calor del mismo sol que recibe el trigo, es alimentada por el mismo poder, pero un día en el final se va a saber quién es quién. Un día de estos se va a dar cuenta qué es simiente de Dios y qué es simiente de la serpiente. Y déjeme decirle, todo aquel que rechaza esta Biblia, todo aquel que rechaza este verbo, todo aquel que se va contra esta palabra, es un hijo del diablo. Él no puede creer esto, él no lo puede creer. Volvemos al altar de Adán y de Caín. Perdón, al altar de Abel y de Caín. Caín ora al mismo Dios que Abel. Caín ofrece sus ofrendas al mismo Dios que Abel. Caín canta al mismo Dios que está cantando Abel. ¿Sí? Pero resulta que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. El altar no era tan bonito. Lo que él estaba haciendo allí no era tan bonito. Pero la revelación que había en Abel para darse cuenta que solo por una sangre preciosa, solamente por medio de una vida inocente se puede llegar al trono de Dios. Y eso es lo que le hace falta a esta generación, darse cuenta que por medio de una sangre, la sangre de Cristo, como dice por allá el apóstol Pablo hablando de los sacrificios que ofrecía Israel, si la sangre de los machos cabríos y de la becerra rociada sobre los impíos daba justificación para con Dios, cuánto más la sangre de Cristo que entró al mismo cielo, llegó al trono de Dios, nos limpiará de toda inmundicia. Esa sangre era la que estaba viendo Abel por la fe. Esa sangre era la que estaba viendo Abel por revelación al Calvario. Caín no sabía nada del Calvario. Caín sabía de templos bonitos, Caín sabía de buenas orquestas, Caín sabía de buenos predicadores, Caín sabía de gente fina, estudiada, egresada de la universidad, de gente inteligente. Pero él no sabía nada de quebrantamiento y de humillación. Él no sabía nada de un nuevo nacimiento. Él no sabía nada de una nueva vida. Él no sabía nada de tener la vida de Cristo en su vida. Abel sí. Y por eso Dios lo miró con agrado. ¿Y qué pasó con Caín? Lo mismo que pasa hoy. La falsa religión se levanta contra los hijos de Dios. Eso no pudo resistir que aquel tuviera paz, que aquel tuviera bendición, que aquel tuviera el Espíritu Santo. Él no pudo resistir que aquel hablara con la autoridad del Espíritu de Dios y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿No es lo que ha hecho la religión todo el tiempo? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a los profetas? ¿Quiénes han matado a todos los que vienen hablando esta palabra de Dios? La falsa religión, los falsos adoradores, los hijos de Caín, la misma naturaleza criminal. No le crean, no lo oigan, ese es un hijo del diablo, ese es un rebelde, ese no se sujeta, tengan cuidado con él. ¿Acaso no pasó con Jesús? Pasó con Jesús. Y va a seguir pasando. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega. ¿Cuándo será? No lo sé. Yo no sé cuántas preguntas surjan aquí, no sé cuántas dudas hayan. Pero vamos a la Biblia. ¿Hay hijos de la serpiente? Sí, Señor. Jesús una vez le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y él les dijo, serpientes, víboras, generación de víboras. Generación quiere decir hijos, hijos de una víbora.
hijos de una serpiente. Ustedes son hijos de su padre el diablo y las obras de su padre el diablo quieren hacer. Ellos quieren matar a los que se vienen con esta palabra. Ellos quieren matar a los que vienen predicando este evangelio. Ellos quieren matar a aquellos que vienen anunciando al Cristo vivo, al Cristo resucitado, a los que se paran por Dios y su mensaje. Y contra ellos dicen, son falsos profetas, son falsos mensajeros. De Jesús dijeron, está endemoniado, está loco. Simiente de la serpiente. ¿Ve? Pero hay dos simientes. Hay una simiente de Dios. Hay una simiente de Dios. Y esa simiente de Dios vibra cuando escucha esta palabra. Vibra cuando escucha este mensaje. Se le erizan los vellos de la piel cuando escucha hablar a Dios, porque es que esto es palabra de Dios. Esto es luz del cielo que nos hace llevar fruto para vida eterna. Esos dos árboles todavía están presentes. Por allá el apóstol Pablo habla de ellos en el capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es el árbol de la vida en usted, que produce amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Leamos la Biblia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A la mayoría de creyentes se saben esto. Y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Otra vez los dos árboles ahí. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que produce el árbol de la muerte. Esto es lo que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adulterio. Volvemos al Génesis, ¿no? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de Caín. Cantan, oran, ayunan, hacen vigilias, dan ofrendas, caminan de rodillas, caminan hasta en la cabeza para agradarle a Dios, pero producen todo esto. ¿Por qué? Porque son árboles de muerte, porque están comiendo de un árbol de muerte. Porque su papá es Caín, porque su maestro es Caín, porque su sumo pontífice es un Caín, porque su presbítero es un Caín, porque su pastor es un Caín. Eso es lo que producen, porque como no le dan la palabra de vida, porque como no les presentan el árbol de la vida, no les presentan esta palabra, ayunen y hagan lo que quieran, pero ustedes seguirán siendo los mismos pecadores, podridos por dentro, si no tienen un encuentro con Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que a esto no los puede condenar nadie. Claro que los hijos de Caín sí, ¿no? Los hijos de Caín sí nos condenan. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso fue lo que pasó con Caín. Era de Cristo. Usted me va a decir que Cristo no estaba allá en el Edén. Sí, perdone, pero si usted piensa eso, no tiene conocimiento de Dios. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Eso pasó con Abel. ¿Tenía el Espíritu de Cristo? Sí. ¿Qué hizo Abel? Crucificarse él. Por medio de ese cordero, por medio de ese sacrificio, Abel tenía más fe y más conocimiento y revelación que su hermano Caín. Por eso Caín lo mató. Hermano y amigo, las dos simientes están aquí, siguen iguales. ¿Usted de quién es? ¿Usted no siente nada cuando escucha esta palabra? ¿No siente nada cuando escucha este mensaje? Bueno, qué pesar. Es porque usted no es de esta naturaleza. Es porque usted no es nacido de Dios. Es porque usted no tiene a Dios en su corazón.
Pero si usted vibra cuando escucha esta palabra, este mensaje, no importa dónde esté, ni la iglesia donde usted esté, no importa si usted es católico, protestante, no importa dónde esté, si esta palabra le toca el corazón, si esta palabra pone a arder su alma, es Dios que está tratando con usted. Y entonces, adórelo, glorifíquelo, dígale amén a esta palabra y créala. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. ¿Cuál Espíritu es el que recibe a alguien que cree en Él? Su palabra. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. No es lenguas, no es lenguas. No crea ese cuento usted que porque habló en lenguas tiene el Espíritu Santo. No, no, no. Los endemoniados también hablan en lenguas. Los hipócritas también hablan en lenguas. Los mentirosos también. Es más, los hijos de Caín también hablan en lenguas. Entonces no son lenguas. No es que porque lo tocaron y se cayó. No, 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 no. No es que porque le dio risa o que porque le dio por gritar y llorar. No, 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 no. Es cuando esta palabra tiene entrada libre a su corazón. Este es el Espíritu de Dios. Este es el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Las palabras, Juan 5:24, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, amigo, amado hermano, cómo quisiera tenerlo de frente, estar con usted y escuchar sus preguntas y poder dialogar con usted. Pero lo que quede faltando de este mensaje, pregúntele a su pastor. Si su pastor no sabe contestarle, busque uno que sepa, que hay bastantes, gracias a Dios, llenos del Espíritu Santo y con este conocimiento que lo van a orientar y lo van a guiar. Y yo vuelvo y les recomiendo, para mí, William Marion Branham es el profeta de Dios para esta edad. Él nos trajo a la luz estas cosas que estaban escondidas, porque los hombres las escondieron por muchos años, la falsa religión las ha escondido por muchos años, pero esto lo trajo el Espíritu Santo para formar de su iglesia a los verdaderos creyentes hasta que Cristo sea formado en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Dios les bendiga, gracias por su atención y hasta la próxima.